Hola, bienvenidos al programa Escudriñando la Frase. Hoy es 10 de octubre del 2024 y vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por poder exponer su bendita y santa palabra y que las personas que están viendo este programa puedan ser bendecidas, puedan ser edificadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si escuchan un ruido de fondo es porque está lloviendo, entonces por cualquier cosa para que sepan. Esta frase que les he traído el día de hoy la he escuchado últimamente de boca de muchas personas y todo tipo de personas. Me pareció muy importante traerla donde ustedes para poderla escudriñar, ya que en el transcurso de irles preparando a ustedes este material, pude descubrir que detrás de esa frase hay personas que esconden algo. Entonces vamos a descubrir qué es ese algo, qué les parece. Para empezar, me gustaría, denme un segundo para tener aquí, listo. Tendríamos que decir que la persona que utiliza la frase no hay iglesia perfecta debería debería especificar a qué se refiere cuando dice eso. Eso es algo básico. Si usted es una de las personas que utiliza constantemente esta frase o ha escuchado a alguien decirle a usted esa frase, sería bueno que usted haga un alto en el camino, haga una pausa y le pregunte a esa persona a qué se refiere con que no hay iglesia perfecta. Y es muy importante tener obtener una respuesta de parte de estas personas. Y si usted no tiene una respuesta, sería bueno que la tenga y para eso les he traído este material. ¿Por qué? Porque solamente decir que la iglesia, que no hay iglesia perfecta, por decirlo, deja mucho que desear. Una persona que nada más lo dice por decirlo deja mucho que desear, si no lo especifica peor aún, por lo que les voy a explicar a continuación. Entonces es muy importante siempre tratar de solicitar una explicación al respecto. En primer lugar, hay personas que puedan decir, es que no hay iglesia perfecta, porque cuando hablan de iglesia se refiere a una estructura, a un templo, a un lugar material, a un lugar donde se llega y donde se congregan. Entonces, cuando hablamos de que no hay iglesia perfecta, porque esa iglesia no tiene cielo raso o porque no tiene aire acondicionado, pues por supuesto es imperfecta. Entonces ahí estaríamos haciendo una distinción, estaríamos ya diciendo, ok, yo digo que no hay iglesia perfecta porque las sillas de mi iglesia son muy duras. Entonces ahí estaríamos ya entendiendo el por qué esta persona dice que la iglesia es o no es perfecta. En segundo lugar, tenemos también personas que dicen que la iglesia no es perfecta porque a la iglesia llega todo tipo de personas y estamos claros con eso. Hay personas que llegan inconversas, pecadores, llegan a escuchar un mensaje, ese mensaje pues obviamente todos esperamos en un llamado que les sirva el mensaje a esas personas, entonces se refieren, hay personas que dicen, que la iglesia no es perfecta porque se refieren a una congregación como tal en conjunto, todo junto. Entonces ese sería, digamos, en segundo lugar. En tercer lugar, también se debe aclarar que si se refiere a una iglesia que no es perfecta, si se está refiriendo a la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo, porque puede ser que tal vez usted diga, es que mi iglesia no es perfecta, pero como miembros de iglesia, del cuerpo de Cristo, tal y como nos enseña a nosotros 1 Corintios 12, del 12 al 27, pero cuando hablamos acerca de eso, del cuerpo de Cristo, estaremos hablando de que la iglesia no es perfecta, por supuesto, porque las personas que conforman esa iglesia pues tienen diferente temperamento, tienen diferente nivel de entendimiento. Hay personas pues que han tomado tal vez más en serio el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, entonces unos van más adelante que otros, pero se ayudan entre todos. Ahí sí podríamos hablar
de que la iglesia es imperfecta o que no hay iglesia perfecta, porque tal vez no todos van a un mismo nivel de aprendizaje, no todos han sido capacitados de la misma forma. Entonces también podremos ser diferentes, pero debemos siempre tener consideración en lo que el Señor nos enseña en Juan 15:5, acerca de que nosotros somos pámpanos de una vid. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí es donde tendríamos que hacer una distinción de que si la persona dice que la iglesia no es perfecta, refiriéndose a sí mismo por su pecado, ya eso es otra cosa. No es lo mismo, como les dije en primer lugar, que usted diga que la iglesia es imperfecta porque tiene algún problema estructural, a que diga que la iglesia es imperfecta porque tal vez el pastor es un pecador o usted mismo es un pecador. Eso no es correcto. En segundo lugar, le resumo, no es tampoco un problema que usted diga que la iglesia es imperfecta porque llega de repente una persona pecadora o inconversa y quiere recibir del Señor. Eso no es ningún problema. Vuelvo y le repito, problema sería que la persona que dice ser iglesia o miembro del cuerpo de Cristo diga que está en pecado. Y en tercer lugar, resumido, sería de que si una persona dice que la iglesia no es perfecta y se refiere a diferentes tipos de temperamentos, diferentes tipos de asimilación de la palabra, de entendimiento, eso no es ningún problema. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que para ir en una misma línea tenemos que ser pámpanos de una misma vid, como el Señor nos ha enseñado. Entonces, mezclar estos tres puntos, mezclarlos, de repente no es bueno, no es un error mezclar los tres puntos, o tal vez referirse a que la iglesia no es perfecta mezclando todo. Porque, como le repito, tenemos que hacer una distinción, y cuando usted llegue y escuche de alguien o usted diga que no hay iglesia perfecta, usted debería explicar por qué lo está diciendo, porque deja mucho que desear que una persona diga simplemente mi iglesia no es perfecta. Me gustaría también darles lo que es la definición según el diccionario, lo que es iglesia. Dice que es una congregación de los fieles cristianos. También me gustaría darles la definición bíblica de lo que es una iglesia. Dice que es pueblo de Dios, miembros de un solo cuerpo. Eso se lo traje como algún dato para que usted lo tenga por ahí. También se incurre en un error, para que tomen nota, también se incurre en un error en mencionar iglesia como sinónimo de religión. ¿Por qué? Porque el ejemplo más claro nosotros lo podemos ver y está en Mateo capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Hay personas que dicen que la iglesia, la única iglesia es esta o la única iglesia es aquella. Y toman inclusive, hay una iglesia que toma, por ejemplo, los católicos en específico, toman la iglesia católica como la iglesia de Cristo, como la iglesia de Dios. Y me gustaría tomar como ejemplo el pasaje clave que ellos tienen, donde dicen que Pedro es el sucesor y que de ahí empezó todo. Entonces tendríamos que empezar también de que tendríamos que entender de que decir iglesia como sinónimo de religión es un error, Mateo 16:13, capítulo 16, versículo 13, ahí podemos ver donde nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos qué opina la gente de él. Seguidamente, en el versículo 14 de Mateo 16, los discípulos le responden que algunas personas dicen que él es Juan el Bautista, que otras personas dicen que él es Elías, etc. Después en Mateo, en el versículo 15, igual del mismo capítulo 16, ya nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta más directa. ¿Cuál es? Bueno, díganme ustedes, ¿qué piensan ustedes acerca de mí? Díganme ustedes quién soy yo. Y en el versículo 16 llega la famosa respuesta de Pedro, donde Pedro le responde a nuestro Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguidamente en el siguiente versículo, en el 17, el Señor le dice: Pedro, bienaventurado, porque esa revelación no te la dio
ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que esa revelación no vino a Pedro por la misma inteligencia que tenía Pedro natural, sino que fue revelada desde el cielo a Pedro. Y seguidamente en el versículo 18, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, y yo también te digo, tú eres Pedro, ¿verdad? Se lo afirma porque recuerde que antes le veía que Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás, el Señor le había puesto Pedro. Entonces le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Y sobre cuál roca está edificando la iglesia nuestro Señor Jesucristo? Sobre la revelación que tuvo Pedro de que Él es el Hijo del Dios viviente, no sobre Pedro, porque no dice, y sobre ti edificaré mi iglesia. Eso no lo dice el Señor. El Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la revelación que tuvo Pedro. Entonces, ahí podríamos ver que la determinación o decir iglesia como sinónimo de religión tampoco es correcta. De ahí en adelante se podrá entender que el conjunto de las personas o aquel pequeño remanente, aquella pequeñita manada que cree, que reciben al Señor, que le obedecen y tienen una relación con Él, son esa iglesia a la que el Señor se refiere en Mateo 17:18. A esa iglesia, 16:18. A esa iglesia a la que se refiere nuestro Señor. También se incurre en un error cuando se menciona a la iglesia como sinónimo de denominación. Porque, no sé si a usted le ha pasado o si usted ya sabía, hay personas que son más denominacionales que cristianos. Entonces, patentizan la iglesia, le ponen una marca, un logo, y bueno, eso técnicamente los hace llevar a esa congregación o a ese grupo técnicamente a una dirección de secta. Es una dirección de secta. Y tal vez usted se preguntará, pero no es que ustedes se llaman Iglesia Efesios 4:23, sí. Y hay otras iglesias que también tienen su nombre. Nosotros nos pusimos un nombre, el pastor Tibor puso el nombre de Efesios 4:23 por lo significativo, por el gran significado y la gran importancia de lo que significa para una nueva criatura poner en práctica Efesios 4:23. Entonces es como un símbolo para nosotros que sin renovación de mente no puede la nueva criatura salir adelante. Y no solamente con Efesios 4:23, sino también con Efesios 4:22 y 4:24. Entonces no es igual identificar un grupo como cuerpo de Cristo con un nombre, a patentizar ya un nombre, ponerle logo, cerrarlo casi que a una secta, porque ya nosotros sabemos lo que se refiere o lo que pasa cuando una persona ya entra en una secta. Es totalmente ya, estamos hablando de otro mundo. Entonces, entendidos de esos puntos precisos que yo les acabo de dar para ir haciendo estas distinciones, esta plataforma que yo a ustedes les di es porque toda persona que hable de iglesia tiene que manejar los términos, saber si es iglesia como congregación, como religión, si se está refiriendo a iglesia o si no hay una iglesia perfecta como estructura, como miembros del cuerpo de Cristo, como congregación. Es decir, tiene usted la obligación, aparte obviamente de escudriñar la palabra del Señor, tiene la obligación de manejar estos conceptos. Y si usted no maneja estos conceptos y los está aprendiendo poquito a poco, entonces no es correcto que usted utilice la frase simplemente no hay iglesia perfecta. Porque entonces cuando alguien llegue y le pregunte, sí, pero no hay iglesia perfecta, ¿por qué? Usted tal vez no vaya a poder responder. Entonces, como les decía, entendidos de esos puntos precisos que les traje, me gustaría llegar a lo más importante, ahora sí, a lo que muchos ocultan cuando dicen no hay iglesia perfecta y que lo hacen refiriéndose tal vez a donde se congregan, pero la verdad es otra. Algunos datos importantes y además de eso ya realidades que están viviendo muchas personas en las iglesias, en las congregaciones donde están, es que el 90% de los púlpitos donde se dice que no hay iglesia perfecta, el 90%
el 90% es porque son pastores mentirosos, porque son pastores adúlteros, y hago un paréntesis, como dije en unos programas pasados, pastores adúlteros, no pastores con desliz ni relaciones inadecuadas, no, porque son pastores mentirosos, adúlteros, engañadores, pastores que le dicen a usted que si usted no diezma, usted es un maldito, pastores donde se da un mensaje liviano, que no hay un mensaje de confrontación al pecado, en fin, engañadores. Entonces, si usted es una de las personas que entrando y en su congregación el pastor es mentiroso, el pastor es un engañador, un adúltero, un liviano, un light, un simple, no da mensajes de confrontación, puras cosas livianas, si usted es una de esas personas que se aprovecha de esta situación y agarra la frase y dice, no hay iglesia perfecta, hermano, porque está viviendo esto que yo acabo de mencionar, usted está mal. Usted está mal y usted tiene la oportunidad hoy de dejar de ser víctima, porque puede pasar a partir del día de hoy a ser ya cómplice. Ahora, desde los liderazgos que están detrás también de los púlpitos, que están detrás de estos pastores, el 90% también de este montón de liderazgos que dicen, es que no hay iglesia perfecta, hermano, son liderazgos de hipocresía, son liderazgos donde están llenos de puras argollas, donde hay solo musiquita, karaokes, donde ponen un escenario que parece un escenario de un concierto, menos un escenario para predicar la palabra del Señor, donde están llenos de distracciones, donde se rellenan como saco con encuentros, preencuentros, posencuentros, todo este montón de cosas que están backstage, todo esto que está en el staff, el 90% de las iglesias están llenas de esto. Y cuando nosotros denunciamos todo este montón de cosas que no van en línea con la palabra del Señor, hay gente que nos dice, hermano, es que no hay iglesia perfecta. Entonces, si usted es una de las personas que entra a estas iglesias de argollas, liderazgos, distracciones, música, sentimentalismos, emocionalismos, que todo esto, entonces ya yo entiendo por qué usted dice que no hay iglesia perfecta. Pero déjeme decirle que detrás de esa frase que usted menciona, siempre va a haber una mentira que sale a la luz. Y también, en este caso, también desde las bancas, las personas, el pueblo, las ovejas, normalmente dice que no hay iglesia perfecta, pero casualmente son personas que pasan imitando los dones del Espíritu Santo, que se pasan revolcando en los cultos, que gritan, que se tiran para arriba, para abajo, de espaldas, de frente. Son personas que de lunes a sábado viven una vida de mundana al 100% y llegan el domingo a descargarle toda esa basura al altar al Señor, porque los mismos pastores que son engañadores inducen al error al mismo pueblo, donde les dicen vengan aquí al púlpito, vengan aquí al altar, dejen todas sus cargas. Entonces, de la gente de lunes a sábado pecando, haciendo todo lo que les da la gana, en drogas, en vicios, en adulterios, en fornicaciones, en fiestas, de todo, llegan y descargan todo ese montón de basura, creyéndose que el Señor va a agarrar toda esa basura y se la va a tragar. Y creen y se autoengañan creyendo que después de ese culto salen de ese domingo ya totalmente liberados, limpios, vacíos, para a partir del lunes empezarse a llenar de basura. Y llegan el siguiente domingo y descargan otra vez la basura creyendo que Dios agarró todo su pecado, toda su basura se la dejó Él, y usted va otra vez vacío para la calle y ir a buscar otro tipo de basura. Totalmente falso, totalmente erróneo. Eso es garrafal. Personas que viven en una sensualidad total, que no van, por ejemplo, a los templos a adorar al Señor y no se vistan recatadamente, sino hay ya sensualidad. Ya la Biblia es muy clara con respecto a los sensuales. Personas simples, mentirosas, que llegan caretas, personas que llegan a llenar una iglesia porque es un club social, no tienen dónde ir, entonces para por lo menos cumplir. Y personas que llegan también los domingos para cumplir con la asistencia y que los pastores no se enojen. Entonces, todo esto que les he denunciado, si usted agarra todo esto y me sale a mí con que, hermano, es que no hay iglesia perfecta, usted está mal. Usted está muy mal, porque de nada le sirve escudarse con esa frase,
porque usted sabe que lo que está detrás de ese escudo es una realidad que usted no va a poder negar. Y muchos de esos mismos, vean qué tremendo es esto, estoy viendo el tiempo, y muchos de esos mismos que dicen que no hay iglesia perfecta, son los que también andan diciendo para arriba, para abajo, que todos los cristianos no somos uno. Hace poco escuché a una señora decir que es que no hay que pelearse, porque si todos adoramos a un mismo Dios, todos estamos en un mismo equipo. Yo no sé dónde agarró eso. Tuvo que haber sido de algún tipo de motivador ahí, tipo futbolista, no sé, tanta gente engañadora que hay. De que este mismo tipo de gente que utiliza estas frases son los que dicen que todos somos uno, que todo el que predica de Dios y todo el que se congrega en una iglesia, todos somos de los mismos, que además de que somos de los mismos, no hay que pelear, y como les repito, somos de un mismo equipo. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que las personas que se están congregando en esta esquina son exactamente el mismo evangelio, la misma doctrina y todo de los que se están congregando en la otra esquina? ¿Y por qué lo digo? Porque por lo menos aquí en Costa Rica hay iglesias cada 100 metros. Yo no sé en su país, porque sé que también se conectan de otros países. Un saludo para ustedes que se conectan de diferentes países. Pero por lo menos aquí en Costa Rica hay iglesias disque cristianas cada 100 metros. Entonces usted puede ser que usted crea que en cada una de estas iglesias se predica exactamente lo mismo, al estilo católico, que ya tienen un mensaje para todos los domingos igual para todas las iglesias. Entonces creen que meterse a una iglesia evangélica aquí e ir el próximo domingo a la otra es exactamente lo mismo. ¿Usted qué cree? ¿Que eso es así? Me gustaría escuchar su opinión, me gustaría escuchar lo que usted opina al respecto, pero también me gustaría, y yo sé que a usted le gustaría escuchar lo que opina Dios al respecto. ¿Será que Dios opina así, que todos estamos en un mismo equipo, que todos somos parte de una misma congregación y que adoramos al mismo Dios? Bueno, en Juan capítulo 7, versículo 17, escrito está: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, solamente esa solamente esa de Juan 7:17 nos da a entender voy de nuevo. Estoy en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Estamos bien? ¿Ya quedó claro? Gracias, perdón. Este pasaje, solamente este pasaje nos da a entender de que no en todo lugar se predica la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ya con eso ya el Señor nos enseñó de que no en todo lado somos el mismo equipo. Ahora, Juan capítulo 7, versículo 17, dice el Señor: el que quiera hacer la voluntad de Dios, es decir, abriendo un paréntesis, el que es obediente a su palabra, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, decía Juan, inspirado por nuestro Señor. Entonces, podríamos entender que el que es obediente a la palabra del Señor, y ojo con lo que les voy a decir, porque ese problema lo va a tener usted. El que es obediente a la palabra del Señor, escudriña su palabra, camina con el Señor en obediencia, va a saber qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es doctrina de Dios y cuál es la doctrina que no es de Dios, aquel otro evangelio que decía Pablo, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué me está dando a entender usted a mí, Randall? Que yo no le estoy dando a entender a usted nada. Lo que le estoy dando a entender es que si usted no es obediente a la palabra de Dios y usted no camina en santidad, en obediencia y escudriñando la palabra, a usted no se le va a revelar si en aquella iglesia están diciendo o están predicando doctrina verdadera y en aquella falsa. No se le va a revelar, porque para usted todo va a ser exactamente igual. Y usted es una de las personas que va a andar diciendo: hermano, no hay iglesia perfecta. Escrito está y se lo acaba de leer. Juan 7:17, léalo en su Biblia cuando tenga usted tiempo. Pero ¿quién es al que se le puede revelar si la doctrina es o no es de Dios? Al que hace la voluntad de Dios, al que camina en obediencia, obviamente a la persona que haya vuelto a nacer,
a la persona que se haya arrepentido genuinamente, haya vuelto a nacer genuinamente y camina con Dios y en obediencia a su palabra, a esa persona se le va a revelar cuál es la doctrina de Dios y cuál no es la doctrina cristiana. Si a usted no se le ha revelado, pésese en la palabra del Señor para ver si usted está caminando en obediencia a Él. Pésese en la balanza del Señor. Bueno, ya le leí 2 de Timoteo 4:3, donde habla acerca de que no sufrirán de sana doctrina, es decir, no van a ser enseñados de una forma adecuada. ¿Y por qué el pueblo en su gran mayoría no es enseñada de una forma adecuada y con doctrina cristiana, según nos dice 2 de Timoteo 4:3? Porque tienen comezón de oír lo que ellos quieren escuchar. Es como usted cuando pide un consejo, pero lo que quiere es que le afirmen lo que usted opina. Está mal. Una cosa es pedir un consejo y una dirección, aunque vaya en contra de lo que uno quiere hacer, y otra cosa es pedir un consejo y una dirección que vaya a favor de lo que uno ya quiso o ya hizo. Entonces, en la gran mayoría lo que hacen por ese gran comezón de oír que tienen el pueblo es predicar lo que ellos quieren oír, no lo que necesitan oír. Y en 2 de Juan, les traje esos 3 ejemplos para que ustedes vieran que es mentira esto de que todos somos uno y estamos en un mismo equipo. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, escrito está: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces vea que la doctrina es la que nos divide, recuérdelo siempre, nunca lo olvide. La doctrina es lo que divide, y lo que separa a usted de Dios va a ser el pecado. ¿Y por qué hablo del pecado y por qué lo traje aquí? Porque también hay personas que agarran la frase de que la iglesia no es perfecta porque son pecadores que están dentro de la iglesia haciéndose creer que son cristianos. Pero si están dentro de la iglesia o dentro de una congregación y están en práctica de pecado, tienen que saber que están separados de Dios y no son parte, por lo menos, si son parte de la congregación, no son parte del cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo, que exige santidad y obediencia para tener una relación genuina con Él. En resumen, cuando alguien dice iglesia imperfecta o cuando alguien dice que no hay iglesia perfecta desde el punto de vista de organización, ya yo lo entiendo, por supuesto, porque ya se nos ha enseñado de que la iglesia como organización está podrida. La iglesia como organización denominacional, de cualquier tipo de denominación, marca, patente, lo que sea, está podrida. Pero cuando hablamos de que no hay iglesia perfecta y nos referimos a una iglesia imperfecta como un organismo vivo de nuestro Señor, vamos a entender que no nos referimos a pecado. Vamos a entender, como les dije anteriormente, que se refiere a carácter de cada tipo de persona, pero no hablo obviamente de carácter de insulto ni nada, sino que cada quien tiene un temperamento diferente, que cada quien avanza en el propósito del Señor acorde a su propia capacidad y a lo que el Señor le va mostrando, y que las revelaciones de uno son tal vez diferentes a las de otro, pero ahí vamos. Si se refiere a una iglesia imperfecta, pero hablando de un organismo vivo de nuestro Señor Jesucristo, está bien. Pero si se refiere a una iglesia imperfecta porque son personas pecadoras que creen ser cristianos, eso es una organización que está podrida. Debo dejar claro, por supuesto, que de ninguna forma yo estoy induciendo a que no se congreguen las personas. En ningún momento voy a decir que no se congreguen, porque estoy mencionando que hay pastores mentirosos, engañadores, burladores, que dentro también de las iglesias hay liderazgos que están podridos también. Entonces usted va a decir: Randall, pero es que con esto que usted me está diciendo, ¿dónde me voy a congregar? Bueno, si usted se está congregando en un lugar de estos, tiene que salir huyendo de ahí, porque lo santo de nuestro Señor no comparte eso que están predicando. Y nosotros no tenemos que ser partícipes de un lugar donde no se predique la sana doctrina del Señor. Pero de ninguna forma le estoy diciendo que no tiene que congregarse, siga buscando. Lo que yo le estoy diciendo es que usted tiene que ser selecto, tiene que haber una intención de ser selectivo en el lugar donde usted se va a congregar. Y cuando usted va a llegar a un lugar,
y desea congregarse, pero hablan de que ya quieren robar con el diezmo, que si usted no va es maldito, y se meten con las maldiciones generacionales, y también hablan de que yo declaro, yo decreto, bendecido, prosperado en victoria, la gente se revuelca en el piso, y que la música y que los artistas de estos, los que tocan y todo, parecen artistas de ahí, sacados de los reggaetón. Si usted se encuentra con eso, entonces tiene que salir huyendo. Y si usted me dice a mí, Randall, es que no hay iglesia perfecta, sí la hay, sí la hay. Hay un pequeño remanente, hay una pequeña manada que sigue siempre al pie del cañón y no ha doblado rodilla. Hay una pequeña manada, lo que pasa es que usted no la ha encontrado, pero hay una pequeña, un pequeño remanente que entiende de santidad, que entiende de obediencia, que entiende de arrepentimiento, que confronta al pecador para que se vuelva de sus caminos, que le dice al pecador que si sigue viviendo así no va a llegar a ningún lado, y que si se muere mañana va a ir a un lugar donde Dios no está. Ese lugar ahí está, pero que usted no lo haya encontrado no significa que no exista. Entonces no venga a decirme que es que no hay iglesia perfecta y que por eso usted se está congregando en la iglesia que le queda cerquita, porque tal vez sí conozca una iglesia de sana doctrina, pero tiene que tomar un bus, o tiene que tomar el metro, o no sé, donde usted viva. Entonces, de ninguna forma estoy diciendo que no se tiene que congregar la persona. Lo que le estoy diciendo es que tiene que ser selectivo, porque sí hay lugares donde se predica sana doctrina de nuestro Señor. Sí hay lugares donde hay siervos del Señor que son celosos de su palabra, donde no nos importa si a la persona le gusta o no le gusta el mensaje, donde lo que hacemos es confrontar al pecador para salvarle el alma. Pero si usted no va a un lugar de estos y lo que recibe es aleluya y Dios tiene cosas grandes para ti, Dios me dijo ayer, y bienvenido, pase adelante, profeta tal, bienvenida, pase adelante, apóstol tal, salga huyendo de esos lugares, porque ahí no estamos hablando de que la iglesia es imperfecta, es que ese lugar está podrido. No se deje engañar, usted no se engañe, usted hoy puede dejar de ser víctima y volverse de sus caminos. Pero si usted hoy escuchó este mensaje y quiere seguir donde está, sabiendo que ahí se burlan del Espíritu Santo del Señor, usted va a dejar de ser víctima y va a ser cómplice. Y eso va a ser muy triste. O puede dejar esa vida de engaño hoy, esa vida de pecado que se ha ocultado detrás de la frase no hay iglesia perfecta, y puede volverse de sus caminos y puede cambiar su vida. Hoy usted puede elegirlo. Después de cada mensaje, después de cada frase que escudriño, siempre hay un momento para hacer un llamado, porque detrás de cada frase hay algo que aprender. Y no solamente algo que aprender, sino que hay una doctrina para aprender. Y por encima de cualquier mensaje que yo les vaya a traer, hay una doctrina. La doctrina de hoy el mensaje estuvo cargado hoy de doctrina de pecado, estuvo cargado también de doctrina de la nueva criatura, de salvación. Hoy es el día en que usted puede tomar una decisión. Dejarse escudar de este tipo de frases, traer a la luz lo que realmente es usted, y ahí donde usted está, poderle decir al Señor, si usted puede cerrar sus ojos y concentrarse 100% sería mejor, no importa a quién tenga alrededor, dígale que por favor respete un momento, y usted le puede decir al Señor, yo lo guío. Señor Jesús, detrás de la frase de que no hay iglesia perfecta, yo me he escudado, porque mi vida ha sido llena de pecado. Hoy entendí que en medio de este pecado no voy a poder tener una relación con usted. Hoy entendí que es necesario que yo me arrepienta, que yo lo reconozca a usted como mi Señor y Salvador, y que desde lo más profundo de mi ser yo ponga a la luz y traiga a la luz todo lo que he hecho malo delante de usted, y que reconozca que no solamente he caminado apartado de usted, sino en contra. Señor Jesús, le pido perdón por mis pecados. Le pido que su sangre preciosa
me lave de mis pecados. Y que su Espíritu Santo venga a mí y haga de mí una nueva criatura. Quiero volver a nacer, Señor. Y a partir de este momento poder conocerle por medio de su palabra, amarle, servirle y adorarle. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, tengo que felicitarlo porque no es cualquiera. Siempre lo decimos, no es cualquiera que pone el orgullo y la soberbia a un lado para poder reconocer la falta, el pecado. Pero si usted hizo la oración, hoy usted ha pasado de muerte a vida. Hoy el Señor lo ha trasladado del reino de las tinieblas y la oscuridad y lo ha traído usted al reino admirado de su Hijo amado, al reino de nuestro Señor Jesucristo. En lo que le podamos ayudar en la iglesia Efesios 4:23 estamos para servirle. El número de WhatsApp del Pastor Tibor es el 506-8842-2408. Ese 506 es el código de Costa Rica. Y el número de un servidor es el 506-8897-2931. Espero que le haya servido de mucho esta frase que escudriñamos el día de hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves, al ser las 4 de la tarde, por aquí, su canal de YouTube, Iglesia Efesios 4:23. Que Dios los acompañe, que les vaya muy bien.